La Voz de América presenta. Fundador de Wikileaks logra acuerdo con justicia estadounidense y queda en libertad. Informe de Naciones Unidas alerta sobre inminente riesgo de hambruna catastrófica para 500.000 de personas en Gaza. Violencia armada es declarada emergencia de salud pública en Estados Unidos. Y en el especial de La Voz de América, voto dividido, la migración, tema prioritario de cara al primer debate Biden-Trump. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Natalie Salas Guaitero. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue liberado de una prisión británica para asistir a una audiencia en Saipan, un remoto territorio de Estados Unidos en el Pacífico, donde se declarará culpable de un cargo de conspiración como parte de un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros. Jacopo, ¿cómo se llega a este desenlace 14 años después de la orden de captura? Natalia, es muy simple. Durante todo este tiempo Estados Unidos buscó sin éxito la extradición de Assange para procesarlo ante una corte estadounidense. 14 años después, la salida fue una solución intermedia, que Assange se entregue, como tú dijiste, en Saipan, que recordamos está bajo la jurisdicción de las Islas Hawái. Salvo inconvenientes de último momento, el acuerdo pondría fin a una batalla prolongada que comenzó después de que Assange fue requerido por Estados Unidos por revelar secretos de Estado en la década de 2010. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, acordó declararse culpable de un solo delito grave de obtener y revelar ilegalmente material de seguridad nacional a cambio de su liberación de una prisión británica, poniendo fin a su largo y amargo enfrentamiento con Estados Unidos. Obviamente buscaremos un perdón, pero el hecho de que exista una declaración de culpabilidad en virtud de la ley de espionaje en relación con la obtención y divulgación de información de la defensa nacional es obviamente una preocupación muy seria para los periodistas. A Assange, 52 años, se le concedió su solicitud de comparecer ante un juez federal en uno de los puestos más remotos del Poder Judicial Federal, el Tribunal de Saipan, la capital de las Islas Marianas del Norte, muy cerca de su país de origen, Australia. Esta elección tiene una específica razón. Hay menos posibilidades de que se produzca mucho caos con la prensa, la cobertura de prensa y todo eso. Entonces, querían hacer esto de manera eficiente y hacerlo en un tribunal de los Estados Unidos. Se espera que sea sentenciado a unos 5 años, el equivalente al tiempo que ya cumplió en Gran Bretaña. Entonces será un hombre libre después del juicio. Simplemente no es apropiado que haga comentarios mientras esto esté pendiente. Su liberación no fue inesperada. A principios de este año, el gobierno australiano sugirió que los fiscales estadounidenses debían concluir el caso y el presidente Biden señaló que estaba abierto a una resolución rápida. Assange y sus partidarios han argumentado durante mucho tiempo que sus esfuerzos por obtener y divulgar públicamente información confidencial sobre seguridad nacional eran de interés público y merecían las mismas protecciones de la primera enmienda de la Constitución otorgadas a los periodistas. Pero los funcionarios estadounidenses argumentaron que las acciones de Assange fueron mucho más allá de la recopilación de noticias y pusieron en riesgo la seguridad nacional. Gracias a nuestro compañero Jacopo Luzzi. Cambiamos de tema. Recrudece la crisis alimentaria en Gaza. Más de 500.000 de personas se enfrentan a una complicada situación nutricional, según lo reporta la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Laura Sepúlveda tiene los detalles. La interrupción en el flujo de asistencia humanitaria en Gaza ha llevado a la ONU a lanzar una nueva alerta. 500.000 personas están sufriendo la falta de comida, pero se estima que la cifra podría llegar a 1 millón antes de 3 meses. Si queremos revertir la situación del hambre en la Franja de Gaza, necesitamos ayuda sostenible, significativa e ininterrumpida. Y como vieron en el más reciente informe de la ONU, 1 de cada 5 personas está experimentando una situación nutricional catastrófica. La desnutrición aguda afecta a más del 90% de la población en Gaza. El comisionado de UNRWA, la agencia de socorro de la ONU, también destacó que pese a la ayuda del público, los recursos son insuficientes.
El público ha demostrado una gran generosidad, pero eso no compensa la suspensión de nuestro principal donante, que es Estados Unidos. E incluso si tuviéramos la ayuda de ese país, definitivamente no estaríamos en un camino sostenible en lo que respecta al financiamiento de la agencia. La crisis de comida se registra mientras Israel avanza en su ofensiva, bajo la cual la Corte Suprema del país ha establecido que incluso los ortodoxos deberán estar dispuestos a integrarse a sus filas en el ejército. Anuncio que la comunidad no ha recibido bien. Hoy es un día muy difícil para nosotros y la comunidad ultraortodoxa se siente humillada porque el Tribunal Supremo está intentando intervenir y cambiar el orden mundial. El anuncio se registra solo 2 días después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijera que la guerra en la Franja de Gaza entrará pronto en una nueva etapa. Laura Sepúlveda, Voz de América. La violencia de las armas en Estados Unidos ha sido declarada como una crisis de salud pública, según el jefe del Servicio Federal de Sanidad. Mientras en Florida, justo en la jurisdicción donde ocurrió la masacre en la escuela secundaria de Parkland en 2018, se instalan detectores de metales para prevenir el ingreso de armas de fuego. José Pernalete nos cuenta. El peligro por las armas es objeto de atención en el país. El cirujano de la nación, Vivek Murthy, ha declarado como crisis de salud pública en Estados Unidos a la violencia causada por las armas de fuego. El gobierno argumenta que se registra un aumento constante de las muertes por estos hechos en el país. Certifica que en 2022 más de 48,000 personas murieron en la nación por lesiones de armas, entre suicidios, homicidios y muertes no intencionales. El cirujano general sugiere aumentar los fondos para mejorar la prevención y restricciones a las armas de asalto. Manuel Oliver, el padre de Joaquín Oliver, joven asesinado en febrero de 2018 en la masacre de la escuela secundaria de Parkland, en Florida, considera a la declaración como acertada. Tenemos años promoviendo esa idea, promoviendo ese nuevo ángulo de ver a la violencia de las armas, que permitiría que muchísimas personas se involucraran. Entonces, pues me parece que es un paso adelante. Ojalá que sean muchas personas las que se sumen ahora, que ya es una epidemia más amplia. Justo en el condado de Broward, donde ocurrió esa masacre, se instalan ahora detectores de metales en 2 escuelas públicas como parte de un plan piloto para evitar el ingreso de armas de fuego y armas blancas. Una iniciativa de seguridad que ha sido una prioridad para toda nuestra junta escolar y su implementación continuará en nuestras escuelas secundarias a partir del próximo año escolar, garantizando que la seguridad de nuestros estudiantes y personal sea siempre primordial. José Pernalete, Voz de América, Miami. Las altas temperaturas que azotan el país comienzan a preocupar en la frontera entre México y Estados Unidos, donde las autoridades alertan a los migrantes de los riesgos de muerte al que se exponen al intentar cruzar de manera irregular. César Contreras tiene el reporte desde Ciudad Juárez. La verdad que es muy difícil, pues llegas con sed, deshidratado, con hambre y bueno, lo único que uno le pide es a Dios, pues, ¿me entiendes? Porque por los niños, pues. Las altas temperaturas continúan azotando la región fronteriza de El Paso, Texas y Juárez, México, en donde el intenso calor que rebasa los 40 grados centígrados ya ha provocado muertes. Pues es una persona que intentaba cruzar a Estados Unidos, que fue abandonada por los polleros, por las personas que lo traían. La localización del cadáver de un migrante en el desierto de Anapra, a las afueras de Juárez, se suma a los 155 decesos provocados por el intenso calor en lo que va del presente 2024 en México, según datos del gobierno mexicano. Es muy desafortunado el ver a muchas personas que han estado perdiendo la vida a raíz de esta desesperación de poder llegar, de ver culminados sus sueños. De acuerdo a la patrulla fronteriza del lado estadounidense en el sector El Paso, se han contabilizado 77 muertes y las principales razones son los golpes de calor, ahogamientos y caídas del muro. El gobierno mexicano invita a abstenerse de intentar un cruce irregular y buscar las vías legales para solicitar asilo. Bueno, pues la recomendación principal es no hacerlo, pues abstenerse a esto principalmente porque las temperaturas están muy elevadas. Expertos en cuestiones climatológicas señalan que el intenso calor continuará en la región fronteriza, al menos por lo que resta de la presente semana. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
El aumento de migrantes que llegan a la frontera sur estadounidense ha visto la inmigración como una prioridad para candidatos y votantes de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Jenny García nos presenta la cuarta entrega de la serie Voto Dividido en Estados Unidos. Estados Unidos está preocupado por lo que pasa en sus fronteras. Por primera vez en años, la inmigración se sitúa en lo alto de los puestos en la lista de prioridades de los estadounidenses, divididos entre favorecer las protecciones o restringir la entrada al país. Las elecciones presidenciales de noviembre han puesto el tema en el centro de la polémica. La cuestión de la frontera se ha convertido en un tema de debate mucho más amplio. A la gente le parece caótico. Ante cifras récords de llegadas de migrantes, el 27% de estadounidenses considera la inmigración como el problema más importante que enfrenta Estados Unidos. Así lo reflejan las campañas de los principales candidatos, el presidente demócrata Joe Biden y el exmandatario republicano Donald Trump. Los votantes tienen una opción binaria en esta elección. Quieren volver a las políticas más estrictas de control de fronteras y control de inmigración que vieron bajo la administración Trump, o están contentos con el status quo bajo la administración Biden. El expresidente Trump ha prometido una deportación masiva de indocumentados. Biden, por su parte, ha ampliado las vías legales para inmigrar, aunque recientemente ha limitado el asilo en la frontera con México. ¿Qué bando elegirán los votantes? La gente en la frontera no es una amenaza para nosotros. Los necesitamos en nuestro país. Siempre hemos tenido gente cruzando la frontera y es una pena que los traten como si lo fueran. Nosotros tenemos que controlar las fronteras. Si nosotros no tenemos fronteras, no tenemos país. Así que lo que está pasando en la frontera sur, allí con México, es una invasión, no es bueno para nuestro país. Según encuestas recientes, 6 de cada 10 seguidores de Donald Trump favorecen la deportación masiva de migrantes, frente a solo un 11% de Biden. Pese a las divisiones, los votantes coinciden en su preocupación, incluso entre independientes y demócratas. El tema de la inmigración parece muy polarizado, pero en realidad la mayoría están en el mismo lugar. Quieren ver a personas que han estado aquí durante mucho tiempo integradas en la sociedad, pero también quieren que la frontera esté bajo mucho más control. Sin importar quién llegue a la presidencia, las acciones para manejar la inmigración deben pasar por el Congreso, encargado de aprobar legislaciones y asignar fondos. El futuro de la Cámara Baja y el Senado también se decidirán en noviembre. Jenny García, Voz de América, Washington. Y este jueves el presidente Joe Biden y Donald Trump se van a enfrentar en un debate organizado por la cadena de televisión CNN. En Nevada, uno de los 7 estados decisivos para ganar las elecciones, Adriana Arévalo tomó el pulso a lo que esperan escuchar los latinos de los 2 virtuales candidatos. De acuerdo con organizaciones comunitarias y de apoyo a votantes, más del 20% de los ciudadanos en edad de votar en Nevada se identifican como latinos. Sin embargo, no todos están preparados para declarar su apoyo a un candidato. Es por eso que el debate presidencial se convierte en una herramienta esencial para que muchos decidan a quién le darán su voto. Se hable sobre la inmigración, se hable sobre la economía, más de trabajos, ¿verdad? Y oportunidades para la gente latina. Además de esos temas, en Nevada hay uno que se ha vuelto relevante para la contienda. Con veranos cada vez más extensos e intensos, el cambio climático gana interés entre los votantes. El 61% de los votantes latinos que viven en estados claves para las elecciones como Nevada creen que el cambio climático es una crisis de hoy y que lo será en el futuro, y es algo que se debe de abordar. En el primer debate presidencial, los votantes latinos esperan escuchar cómo Biden y Trump planean enfrentar la crisis del cambio climático. Aquellos que sufragarán por primera vez encuentran en este debate la oportunidad ideal para aclarar sus dudas. Creo que es muy importante que veamos el debate para saber exactamente a quién vamos a poner ahí. No quiero votar por alguien que sé que no será para la gente. Aunque ningún candidato presidencial republicano ha ganado Nevada desde el cerrado triunfo de George W. Bush en el 2004, el estado de Plata se considera como uno de los decisivos para la contienda presidencial del 2024. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Al regreso, una nueva alianza se enfoca en el combate del crimen organizado transnacional en Centroamérica. Les contamos en breve de qué se trata. Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Y j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. Un contingente de 400 soldados kenianos llegó al aeropuerto de Puerto Príncipe para apoyar a las fuerzas de seguridad de Haití a frenar la violencia generada por las bandas armadas y que hasta la fecha ha provocado miles de víctimas y desplazados. En un comunicado, la Casa Blanca mostró su apoyo a la operación, señalando que los efectivos ayudarán a reforzar las actividades antipandillas, mantener la seguridad pública y facilitar la asistencia humanitaria. Los agentes forman parte de un total de 1,000 policías ofrecidos por Kenia para encabezar la misión multinacional de apoyo a la seguridad autorizada por Naciones Unidas. Mientras, en Kenia, al menos 17 personas han muerto y decenas resultaron heridas tras enfrentamientos entre la policía y manifestantes que protestan contra la subida de los impuestos y que intentaron irrumpir en el edificio de la Asamblea Legislativa. Como resultado de las protestas, una parte del Parlamento en Nairobi fue incendiada y llegaron hasta el centro financiero donde se celebraba la tercera manifestación en 8 días del movimiento Ocupar el Parlamento, donde forzaron el cordón policial para entrar en el recinto donde los diputados acababan de aprobar las enmiendas al texto que debe votarse antes del 30 de junio. Y a la par de el alza de las temperaturas, también se calientan los ánimos en la Copa América. Nueva York se alista para el juego entre Argentina y Chile, que buscan pasar a la siguiente ronda. Y además ahí está Ángela González. Hola, Ángela. Bueno, tengo entendido que este encuentro es muy importante para ambos equipos por un recuerdo del pasado. Claro que sí, pues en justamente el estadio MetLife de Nueva Jersey fue donde en el 2016 estas dos selecciones se vieron cara a cara durante la final de la Copa América. En esa ocasión el triunfo fue para Chile y fue por tiros de penalti, donde pues lamentablemente en la selección argentina el tiro de penalti del capitán Lionel Messi también fue fallido. Así pues que han dicho los fanáticos argentinos que se encuentran en el partido de la revancha aquí en Nueva Jersey, donde cada vez llegan más fanáticos para las 4 horas que faltan más o menos para que inicie este encuentro, y donde ya se lleva una fiesta afuera en los parqueaderos, en los estacionamientos, donde llevan sus parrilladas, sus asados, y donde se empieza a sentir la temperatura, ese calor, como dijiste, de todos estos fanáticos. Y pues escuchemos a esta fanática que fue una de las primeras que llegó al estadio. Sí, bueno, somos de Virginia, de Tyson Corner, vinimos con mi madre, mi hermano y cada vez que juega Argentina, más ahora con Chile, que la revancha está, y siempre con la parrilla ahí, que trajimos media parrilla, no sé, que creo que mide 6, no sé, 3 metros, no sé, algo así, y bueno, hacer la parrillada cuando sea la hora.
Y los fanáticos argentinos también le celebraron el cumpleaños a Lionel Messi en su hotel la noche de ayer y le llevaron no solamente un pastel de cumpleaños, sino también le cantaron el feliz cumpleaños. Y también en Times Square celebraron esto que se llama pues este banderazo para desearle buena suerte a su equipo justamente antes del partido. La fiesta está comenzando aquí afuera del estadio. Regreso contigo. Gracias a Ángela González. Bueno, vamos a cambiar de tema. Los países del llamado Triángulo Norte compartirán información biométrica para identificar y detener a delincuentes como parte de un esfuerzo conjunto para combatir el crimen organizado que opera de forma transnacional. Eugenia Sagastume nos explica de qué se trata. Guatemala, El Salvador y Honduras afrontan retos comunes como el combate al narcotráfico, el tráfico de armas y personas y las pandillas. Con la firma de un convenio de información biométrica, los tres países compartirán datos para la identificación de individuos con antecedentes o requeridos por la justicia. Esto contribuirá de manera significativa a la prevención y al combate de la criminalidad en nuestros países. Las redes criminales operan a nivel transnacional, utilizan la tecnología y tienen una estructura organizada. Por eso la necesidad de trabajar de forma conjunta. Y si el crimen organizado se comunica e intercambia información entre ellos, con más razón los estados debemos de hacerlo. La información obtenida en los tres países será parte de una base de datos a la cual todos tendrán acceso. Eso nos va a permitir ampliar nuestro espectro para poder llevar ante la justicia a individuos que no deben de estar en nuestras colonias y comunidades. La implementación del convenio es respaldada por Estados Unidos. Es de suma importancia a nivel regional, ya que permite la identificación y localización de criminales que cruzan las fronteras para evadir la justicia. Los funcionarios anunciaron también el próximo lanzamiento de una fuerza trinacional para ser más efectivos contra el crimen transnacional. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Ya volvemos con más de El Mundo al Día. Quédense con nosotros. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, y я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Se reactivan las exportaciones de aguacates de México a Estados Unidos que habían sido paralizadas temporalmente por el gobierno de Washington tras un incidente en el que dos funcionarios encargados de certificar las exportaciones de aguacate y mango quedaron atrapados en una protesta de policías que pedían mejoras salariales en una localidad de Michoacán, lugar donde se produce el 73% de los aguacates de exportación. Los dos países acordaron reforzar la seguridad de los inspectores agrícolas estadounidenses mientras realizan su trabajo en tierras mexicanas. Le pedimos al gobierno de Estados Unidos
Primero, que no actuaran de manera unilateral. Llevamos muy buenas relaciones, estamos trabajando de manera conjunta y no es ese el modito. ¿Para qué tanta prepotencia? ¿Para qué? Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, México es su principal cliente en el comercio de aguacates. En 2023, este país exportó 1.4 millones de toneladas, lo que representó un aumento del 15% respecto al año anterior. Naciones Unidas denunció la continua violación de los derechos humanos en Nicaragua y destacó la difícil situación de los presos políticos, entre ellos Jaime Navarrete, quien permanece detenido a pesar de haber cumplido su sentencia desde hace más de un año. Donaldo Hernández nos cuenta. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha alertado que en Nicaragua los 141 presos políticos están siendo víctimas de abuso por parte del Estado. Personas que son detenidas y llevadas a diferentes sitios, unas encarceladas, otras detenidas sin exhibición, y sobre esos supuestos pues se sigue generando un patrón de esta clase de violencias y métodos más sutiles. A Naciones Unidas le preocupa en particular la situación de Jaime Navarrete, quien, a pesar de haber cumplido su condena de 3 años, aún no ha sido puesto en libertad por las autoridades penitenciarias. El movimiento Unión de Presas y Presos Políticos coincide con Naciones Unidas sobre la situación que enfrentan los opositores en prisión. Totalmente aislamiento por parte de la dictadura hacia los presos políticos y en muchas ocasiones ni siquiera tienen contacto con sus familiares. Esta situación realmente grave y es una crisis totalmente de derechos humanos y de trato inhumano y degradante a las personas prisioneras políticas. El Estado de Nicaragua, por su parte, en repetidas ocasiones ha expresado que los informes de Naciones Unidas no tienen fundamento. Para el Estado nicaragüense, cualquier actualización, reporte o declaración carece de un mínimo ápice de credibilidad. No obstante, diversos organismos de derechos humanos del sistema interamericano y de Naciones Unidas han documentado que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad contra civiles. Donaldo Hernández, Voz de América. Ya volvemos con más, no se vayan. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Y
Y lo que verán a continuación es la colección más grande del mundo de camisetas de fútbol, certificada por Guinness. Su dueño es el brasileño Cássio Brandão, quien ha acumulado un total de 6.101 franelas, algunas muy emblemáticas, desde que comenzó a coleccionarlas en 2000. Desde raras camisetas usadas por el astro del fútbol Pelé hasta una del Mundial de 1998 firmada por Ronaldo. Cuelgan en perchas para mostrar no la tela, sino las miles de historias que encierran cada una de ellas. Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día. Les habló Natalie Salas Guaitero.